Bueno, perfecto. ¿Cómo andas, Gaby? ¿Bien? Bien, chicos, todo bien por acá. Fenómeno. Este, viéndonos, somos tres. Bueno, no importa, podemos largar igual y que se vayan entendiendo. Sí, 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 ¿Mm? sí, seguramente alguien más se va sumando. Bueno, tenemos un Sí, sí, día. quiero que hables un poquito del tema de la inflación de Estados Unidos. Eso, sí, eso, iba a ir un poco para ese lado, obviamente nos toca. Sí, Hoy tuvimos un miércoles de CPI, ¿no? La famosa. Esperen que voy a ir acá al Forex Calendar porque esto va a quedar grabado. Sí, tuvimos a la mañana, obviamente, el reporte de la inflación en Estados Unidos. Eh, Como saben, tenemos, por lo menos desde las capas más generales, capas del análisis, eh, los datos que salen son referidas a dos, sería, sí, en realidad es a la inflación en general, obviamente, pero se separa en lo que es core inflation, ¿no? Y la headline inflation. En este caso sabemos que headline refiere a lo mejor a la inflación en general, capaz tomando todas las distintas canastas de activos y sectores, y capaz la core inflation se refiere un poco más a también la inflación, pero capaz distinguiendo y sacando de la canasta algunos elementos como pueden ser la energía o los alimentos, este, y un poco lo que es, digamos, la core inflation, el core CPI, por lo general está tomado un poco más en cuenta desde el análisis en términos de la economía más interna, ¿no? Porque no hay tantas variables a lo mejor que modifiquen esta data de la inflación como por ejemplo la energía, que sabemos que es un componente que muchas veces no tiene tanto que ver o no está tan referido puntualmente a un país, ¿no? O a una economía interna, sino que responde bueno, a ciertos valores de demanda también a nivel mundial, ¿no? Eh, y en este caso, bueno, desde mi perspectiva, no hay ninguna sorpresa. Tuvimos, digamos, una disminución, digamos, en la inflación, en la headline, ¿no? Esta inflación capaz generalizada. Eh, pero capaz en lo que se refiere a la inflación, esta inflación básica, la core CPI, en realidad no hay mucha muestra de mejoría. Lo cierto es que de forma anual, digamos, el CPI salió de 4,9% anual, cuando previamente era de un 5%, o sea, es un 0,1% de mejora, si se quiere, o de por lo menos de baja de la inflación. Y en el caso de la inflación de el core CPI, en realidad tenemos un 5,5% en este caso anualizado. Literalmente creo que son los mismos valores que teníamos el mes pasado. Entonces, bueno, yo la verdad es que, como saben, este tipo de análisis, bueno, está bueno también tomarlo, hacerlo un poco más detallado, ¿no? Digamos, no detenerse únicamente en estos dos grandes parámetros. Pero bueno, lo que toca hoy, así un poco en la velocidad del día, es obviamente referirnos a esta data. Desde mi punto de vista, como digo, no hay mucha sorpresa porque, digamos, el CPI salió sutilmente un poco mejor, de hecho se pudo bajar de ese 5%, llegar al 4,9%. Obviamente no es una diferencia sustancial, ni que nos hable tampoco de un ritmo acelerado en la baja de la inflación. Pero bueno, los componentes a lo mejor un poco más, lo que llaman los componentes más sticky, ¿no? Más, capaz, más pegajosos, si se quiere, la traducción de la inflación, en este caso, hablando de la inflación básica, del core CPI, no muestra, la verdad, signos de mejoría en lo absoluto. Más bien se mantiene a niveles todavía pegajosos. Esa es un poco Ujú. ¿no? el análisis.
Después obviamente vamos a ir un poco más a la parte gráfica y quiero que vayamos capaz un poco a la reacción de los mercados ante estas noticias, pero eh, creo que sí podemos llegar a una conclusión y esto lo pude ver durante toda la mañana. Ahí se fue sumando gente, vamos a ver quién se sumó, así saludamos. El Hola, Mencho, Cristian, ¿cómo ¿Cómo andan? andan? ¿Todo ¿Todo bien? bien? Bien, 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 amigo, bien. ¿Qué onda, Cris? ¿Vos todo tranquilo? sí, sí, esta semana de los alquileres, así que corriendo de acá para allá. Bueno, bien, 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 bien. Bien, ahí laburo. Bueno, genial. Estábamos hablando un poco con respecto a los datos que salieron de la inflación. Les compartí un poco algo en el chat general. Compartí un hilo de Covey Letter, que generalmente sube este tipo de noticias, y un muy, muy breve análisis. Este, mm, lo que les comentaba era, bueno, por un lado, digamos, la inflación del CPI de abril mostrando una sutil mejora, digamos, bajando de ese 5% para llegar al 4,9. No es mucho, pero bueno, por lo menos tenemos, digamos, muchas veces tratamos de dejar de lado el número para analizar en realidad la tendencia, ¿no? O incluso lo que decimos muchas veces acá, el rate of change, el famoso ratio de cambio, digamos, qué tan fuerte está haciendo ese cambio. En este caso, desde hace ya muchos meses, no recuerdo cuánto, pero por lo menos 10 meses, bueno, acá dice sí, digamos, por 10ª vez consecutiva se ve que la inflación en Estados Unidos está descendiendo, lo cual es un buen signo, por lo menos en las expectativas de lo que está buscando la Fed, que es conseguir llegar a ese 2% que hoy en día parece un poco soñado, ¿no? En otros momentos capaz fue un nivel eh, bastante más estándar y más conseguible, digamos, más cercano. Hoy en día parece muy lejos. Ya hace mucho tiempo que nos fuimos de ese nivel de los 2%. Y bueno, y vimos incansablemente a la Fed buscando disminuir esta inflación. Lo cierto es que se ve que la inflación está claramente disminuyendo. Creo que, como decía recién, el ratio de cambio, no me gusta mucho la traducción, en realidad el término es rate of change. No sé si el ratio de cambio es exactamente la traducción correcta, pero bueno, me la rebusco. En este caso muestra signos de mejoría en cuanto a la inflación, pero no sorprendentes, digamos, no nos está mostrando ningún tipo de inflación digamos, de disminución, en este caso de la inflación, eh, en términos que realmente se puedan llegar a apreciar necesariamente. Y como decía previamente, justamente el Core CPI, que es este dato de la inflación, excluyendo puntualmente lo que tiene que ver con alimentos y energía, y capaz yendo más puntualmente a la economía interna, en este caso en Estados Unidos, no muestra en realidad signos de mejoría en lo absoluto. Más bien se mantiene en un 5,5%. Tengo que revisar, me parece que, creo que está directamente en el calendar. No sé por qué no me aparece el Core CPI mes a mes, pero no me aparece el anual. Bueno, después lo voy buscando y lo trato de compartir, pero básicamente no hubo ningún tipo de mejoría con respecto a ese tipo de inflación. Y como digo, en algún punto no me sorprende. ¿Y por qué digo que no me sorprende? Porque la realidad es que eh, sabemos perfectamente que la inflación, y puntualmente la inflación referida más a la economía interna, en este caso el Core CPI, claramente va a tender a moverse, a fluctuar, y en este caso tendería a bajar si justamente dentro de los Estados Unidos, dentro de su propia economía interna, ciertos sectores dentro del eslabón productivo y de los eslabones que vemos en la economía real, como pueden ser justamente la producción, los salarios, el empleo, obviamente, y la demanda, todavía se mantienen llamativamente, después de mantener una tasa del 5,25 de puntos básicos, llamativamente se mantienen bastante a flote, y no se ve mucha reacción con respecto a eso. Por lo cual claramente sigue habiendo demanda. Lo charlamos un poco un poco con el análisis del PMI, de los servicios del PMI, que es un análisis que se toma bastante en cuenta, justamente referida tanto a servicios como a manufacturas. Son dos análisis distintos, uno es el PMI de servicios, otro es el de manufacturas. Son dos
dos análisis que seguimos acá porque nos dan un pantallazo bastante interesante y bastante general de cómo se está moviendo en este caso la economía real, bueno, puntualmente en este caso en Estados Unidos. Y veíamos el otro día cómo la demanda en servicios sigue siendo, digamos, sigue sin entrar en esos niveles a lo mejor recesivos, ese nivel por abajo del 50%, de hecho se mantienen por arriba del 50% y de hecho llamativamente aumentaron durante este último mes, puntualmente lo que fue el mes de abril, porque obviamente los datos que salen de ahora son referidos al mes pasado puntualmente. Y bueno, en ese caso creo que, como dije antes, digamos, lo que nos sirve a nosotros más allá del análisis es tratar de poder llegar a algún tipo de conclusión y puntualmente conclusiones que nos ayuden también a manejarnos y a poder movernos y operar obviamente los mercados que nosotros operamos o analizamos acá, ¿no? Una de las conclusiones que puedo ver, porque literalmente basta con meterse en Twitter o incluso leer algunas noticias, ir viendo un poco de análisis con respecto a esto, es que el mar está muy dividido. Tenemos, incluso en el mundo del análisis, siguiendo distintos analistas, he visto incluso muchos debates y discusiones, no solo con respecto a este dato del CPI, sino con respecto a las proyecciones, que eso es en realidad lo que más tratamos de analizar. Acá, digamos, tenemos los datos para tratar de analizar un poco qué es lo que va a venir después. Y todavía creo que está un poco este debate entre si la Fed finalmente va a terminar con, digamos, va a frenar, hacer una pausa en la suba de tasas y finalmente tendremos un siguiente FOMC, a lo mejor sin subas de tasas, sin bajas de tasa también, pero sin subas de tasas, cosa que no se da hace prácticamente un año o un poco más. Y por otro lado, obviamente hay mucha gente que en realidad lo analiza un poco más fríamente y lo que está viendo es que la Fed todavía tiene tranquilamente bastante más rienda como para seguir subiendo las tasas y que de hecho hasta que la Fed no vea efectivamente un efecto de detrimento en la economía real y por consiguiente una baja sustancial en la inflación en el core CPI, bueno, no va a detenerse en sus posturas de seguir aumentando las tasas para tratar de finalmente bajar la inflación. Que bueno, creo que es desde hace ya más de un año, sí, incluso desde fines del 2021, viene siendo la charla en cuestión. Una inflación que en su momento obviamente estaba en aumento. Hoy en día, ya hace varios meses, de alguna forma u otra se consigue frenar o por lo menos empezar a mostrar signos de baja en la inflación, pero de ninguna manera nos acercan al objetivo que sí tiene en este caso la Fed, que es ese 2%. Estamos muy lejos de ese 2%, incluso más del doble de ese nivel. Y llamativamente, como decía antes, creo que incluso lo decía un poco Powell en el último FOMC con la charla que tenía. Bueno, llamativamente hasta a él le llama la atención cómo la economía en algún punto sigue sosteniendo cierta demanda y sigue sosteniendo, digamos, los salarios siguen manteniéndose por encima de ciertos niveles, al igual que el empleo, en un ecosistema obviamente en el cual tenemos tasas nominales, en este caso del 5, de arriba del 5%. Cosa que es, digamos, no es claramente el estándar, ¿bien? Pero bueno, mi análisis en ese caso, por lo menos el análisis de hoy, después obviamente seguiremos viendo, como digo, me toca desarrollarlo más, profundizarlo un poco más, posiblemente para el viernes con la comunidad Blue Whale tenga algo más para comentar, pero sinceramente el análisis que a mí me queda es que al igual que como lo dijo Powell en el último FOMC, que él dijo, bueno, nada, vamos a tener que ir siguiendo paso a paso, ir viendo, siendo full dependientes de la data que va saliendo en cuestión. Y creo que un poco los mercados están en algún punto en ese estadio. No sé vos, Javi, cómo lo ves. Quiero ver un poco la reacción de los mercados, en este caso de los índices, un poco de cripto también. Pero desde mi perspectiva creo que estamos en un terreno óptimo, o no sé si óptimo, pero bastante más
más lógico desde el punto de vista del trading. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente creo que efectivamente nos estamos manejando en un ecosistema que se mueve día a día y en base a los datos que van saliendo. No tenemos mucha posibilidad de proyectar y de hecho, como decía antes, cuando uno se mete un poco en las proyecciones que hay y uno trata de analizar, incluso uno generar ciertas proyecciones, se encuentra con que no está tan clara la visión como parece. Desde mi punto de vista sí está claro el hecho de que inevitablemente vamos a tener una recesión, yo eso lo mantengo y lo sostengo, pero mientras tanto tenemos que seguir analizando los mercados y yo no puedo poner necesariamente mi observación, mi análisis por encima de lo que uno puede ver obviamente desde lo técnico, uno puede analizar en los mercados y de hecho es lógico que haya que seguir de cerca todos estos datos que van saliendo para poder ir ajustando obviamente nuestras previsiones y nuestro análisis. Entonces, desde ese punto de vista sí lo digo como inversor y como analista, no es un terreno fácil. Realmente esto está un poco día a día y yo lo vengo siguiendo un poco en los mercados, incluso en el S&P, como digo, ahora quiero que vayamos un poco a lo técnico, pero no tenemos una guía a futuro. Esa es la realidad. Muchas veces, digamos, incluso por ejemplo lo que fue el año pasado, sí teníamos una guía muy clara a futuro, ya sabíamos claramente qué es lo que iba a hacer la Fed, ya sabíamos cuáles eran las respuestas. En este caso, nos encontramos en esa ventana temporal en la cual tenemos una inflación que sigue latente, como comento recién, ¿no? Es una inflación que claramente sigue latente y sigue siendo un peligro y sigue siendo un rival a combatir para la Fed y para el Tesoro. Mientras que tenemos tasas de interés en niveles elevados desde que no, digamos, niveles no vistos hace más de 30 años, o sea, elevados históricamente, ya sutilmente elevados por encima de la inflación, pero aún así no vemos en los sectores, digamos, obviamente, como digo, de la cadena productiva y de consumo, no estamos viendo prácticamente mucho desaceleramiento en la economía real. Y eso es algo que, bueno, eso es el día de hoy. Y no podemos dejar de, digamos, perder de vista lo que ocurre el día de hoy, más allá de que nuestra proyección pueda ser que va a haber una recesión, que en algún momento esto va a ser distinto, etcétera, etcétera. Obviamente en el día de hoy tenemos una inflación que está claramente, que se mantiene claramente como un gran problema para la economía en Estados Unidos y puntualmente en este caso para la Fed, mientras que tenemos una economía real que funciona. Entonces, digamos, y esto yo lo decía incluso hace varios meses, creo que cuando empezábamos el año, no sé si te acordás, Gaby, lo habíamos charlado, que yo te comentaba y lo que yo veía era un poco lo siguiente, digamos, entramos en una ventana en la cual los mercados tienen esa sensación de libertad en algún punto. Creo que hay una sensación de libertad en los mercados de que, bueno, mientras nada nuevo sofoque o aparezca algo que realmente choque con esta situación, los mercados van a poder seguir comportándose bastante libremente, digo, sin la necesidad de estar pretendiendo que va a haber o que no va a haber una recesión, o de si la inflación se va a mantener así, entonces la Fed va a tener que subir las tasas. Entonces, de este punto de vista, yo creo que vamos a tener que, digamos, esta ventana se cierra cuando pasen A o B. A es una recesión. ¿Qué significa una recesión? Bueno, todo este sector productivo, todo ese sector de consumo, esta rueda que siempre analizamos acá, dentro de lo que es los principales sectores más coincidentes en la economía real, como pueden ser, como decía antes, la producción, los salarios, el empleo y la demanda, bueno, cuando efectivamente veamos dentro de ese sector niveles recesivos, bueno, ahí posiblemente tengamos algún tipo de reacción de los mercados. En este caso, vamos a tener que seguir analizando cuál es. Y lo más lógico sería que, llegando a esa instancia, la inflación obviamente empieza a ceder terreno. Incluso Gaby me comentabas, dato de color igual, no sé si me quiero meter mucho en detalle porque tampoco lo estudié, me lo comentabas hoy un poco, después va a estar, lo voy a leer un poco porque es súper interesante, pero bueno,
Me comentabas esto de ¿no? un momento de deflación, por ejemplo, en Bolivia. La deflación existe efectivamente y la deflación, y justamente mucha gente me dice, che, pero la deflación está bueno. O sea, nosotros acá nos vivimos quejando ¿no? Nos vivimos quejando de la inflación, ojalá tengamos deflación. Más o menos, Gaby lo ponía en un ejemplo excelente que es como la inflación en algún punto es como la temperatura, no es como la fiebre. La fiebre. Claro, no está bueno ni tener de más, ni tener 40, ni tampoco está bueno tener 33. A lo mejor hay un nivel de temperatura que es el nivel estándar en el cual el ser humano más o menos se mantiene y se comporta y tiene una salud, ¿no? Se mantiene en un estado saludable. En este caso funciona de una forma similar. Lógicamente, si tenemos, en este caso, por ejemplo, los Estados Unidos, un país que busca mantener un estándar de inflación del 2% y hoy en día tenemos el 5 o el 5,5%, lógicamente tienen más fiebre, tienen que bajar la fiebre. ¿Cómo se baja la fiebre? Bueno, perfecto, golpeando la economía real. No hay otra forma. La fórmula no existen distintas alternativas, por lo menos que se conozcan hasta el día de hoy. A lo mejor aparece algún tipo de aparato nuevo o algo sistémico que nos hace cambiar y tendremos que seguir analizando. Pero hasta el día de hoy no tenemos otra forma de disminuir la inflación que es prácticamente a partir de conseguir apalear en lo absoluto el consumo y la demanda. Es la única forma en la cual los precios efectivamente van a terminar cediendo y va a haber claramente una baja de la inflación, sobre todo en el sector más interno en la economía. Entonces, punto número 1, tenemos una recesión, es una posibilidad, estamos en esa ventana en la cual todavía no hay una recesión, pero todavía tenemos inflación. Entonces, o bien tenemos una recesión y se consigue bajar la inflación, que después obviamente tenemos que entrar en el debate de, como dice la Fed, bueno, a lo mejor tenemos una recesión, porque ya hablaron de recesión, pero una recesión tranqui, una recesión chill, una recesión que no va a ser tan grave como las recesiones que vivimos, etcétera, etcétera. O a lo mejor tenemos una recesión potente, que es a lo mejor donde, desde mi perspectiva de análisis, donde lo más factible que ocurra. Pero por otro lado, otra posibilidad, y esto lo vamos a tener que seguir analizando y seguir viendo principalmente con los datos también que vayan saliendo y cuál va a ser obviamente las maniobras que va a ir tomando la Fed. Otra posibilidad que veo latente es que la inflación no ceda finalmente. Porque esto ya ha pasado. Yo tenía un gráfico por acá, ahora voy a compartir pantalla, pero saben que me parece no lo guardé, pero capaz que lo encuentro acá rápido. En donde vemos claramente que incluso el año pasado hemos tenido momentos en los cuales la inflación parecía disminuir y de repente teníamos otro mes donde la inflación volvía a aumentar. Eso todavía está claramente en las cartas. La inflación puede disminuir un par de meses, de un mes para el otro sigue habiendo demanda, la economía sigue sobre ruedas, todo genial, la inflación aumenta. Y yo creo que ese puede ser otro gran golpe para la economía, obviamente, que tiene que ver con la Fed teniendo que justamente salir a ser más agresivo con sus políticas, ¿no? Mientras tanto, mientras la Fed se mantiene en esta nebulosa de o vamos a frenar con la suba de tasas, o a lo mejor seguimos con estos 25 puntos básicos que más o menos aparentemente los mercados se lo toman bien, yo creo que vamos a seguir un poco en esta situación en donde, como decía antes, me parece que es un terreno un poco más propio, más suave, más sutil y más interesante desde el punto de vista del trading. Y no digo del trading intradía necesariamente. El trading, lo que puede ser swing trade, o ir tomando, obviamente, guiarnos un poco más por lo técnico para tomar ciertas posiciones o no, tomar ciertas entradas o no, etcétera, etcétera, y tratar de seguir extrayendo capital al mercado. Desde el punto de vista de la inversión y ese momento para invertir, no estamos en esas condiciones. Porque no tenemos condiciones para definir ni una cosa ni otra. No tenemos la forma de saber ahora cuál va a ser ese impacto, si va a ser en la economía real o si va a ser efectivamente en la inflación, para poder definir efectivamente si los mercados van a tomar algún tipo de determinación, ya sea para tomar alguna decisión de venta, para tomar una decisión de compra, para buscar acumular en buenos niveles. Por el momento no tenemos esa información. Podemos analizarla, podemos preverla, podemos prepararnos ante cierto escenario, lo cual me parece que todos tenemos que hacerlo, hablando ahora sí como un inversor, ¿no?
Pero no tenemos el trigger todavía. No tenemos el momento, ni tenemos el impacto, ni tenemos efectivamente dadas las condiciones para poder asumir o para poder prever o proyectar en un mediano plazo. Estamos literalmente en un momento donde somos completamente dependientes de la data que va saliendo. Bien, y eso es lo que literalmente es lo que dijo Powell la última vez. Todo el mundo le preguntaba, che, pero un poco decinos, ¿van a frenar con la suba de tasas? ¿Van a subir las tasas? No lo sabemos. Esa fue la respuesta de Powell. No tenemos ni idea, tenemos que seguir viendo la data que va saliendo y en base a eso vamos a tomar nuestras decisiones. Y eso se ve en los mercados, efectivamente, pero no solo se ve porque lo dice Powell, se ve porque efectivamente tenemos un mercado con alta inflación, mientras no hay un claro detrimento, sí hay un detrimento en la economía real, ya lo fuimos analizando y lo vemos, incluso hay un detrimento en ciertos sectores puntuales de la economía, como el mercado real estate, eso lo fuimos analizando y lo vamos viendo, pero de ninguna manera podemos hablar de algún tipo de nivel recesivo en cuestión o algo que realmente consiga apalear a la inflación como la Fed quisiera, efectivamente. Entonces, bueno, vamos a tener que seguirlo de cerca. Los datos de la inflación un poco me dicen esto. Por un lado no dicen mucho, por otro lado nos dan espacio para analizar. Así que bueno, mi visión es un poco esa. Como decía antes, vamos a ver si el viernes tengo un poco más de información, me puedo meter un poco más en detalle para dar algo un poco más elaborado, por lo menos construir un poco cuál es mi visión al respecto. Pero lo que sí puedo decir es que en lo absoluto hay el consenso está poco claro, no hay una clara división entre mucha gente que a lo mejor ve este dato de la inflación como algo positivo, gente que lo ve como algo completamente negativo, porque claramente se da cuenta que hay todavía mucho más terreno para seguir apaleando la economía real, por consiguiente podría llegar a haber una recesión mucho más grave. Bueno, hay un poco de todo. ¿Te parece, Gaby, si vamos un poco a los mercados? Porque creo que, como decía antes, yo creo que en este terreno está buenísimo analizar y demás, pero me parece que a veces los mercados terminan siendo un reflejo muy, muy propio realmente de cuál es el análisis también. Y creo que estamos en un territorio en el cual hasta incluso me parece bastante fiable seguir a los mercados, incluso más que seguir el análisis del día a día, que como digo puede cambiar de un día para el otro con un análisis o un dato que salga y que haga reventar todo o que cambie claramente nuestras proyecciones. Este, mm, Vos Así que sabés que yo bueno, creo sí. que, no sé vos qué opinás, a mí me parece que no va a haber baja de inflación sin recesión. Este, mientras el nivel de economía de Estados Unidos esté como esté, está bien que no es una maravilla ni mucho menos, pero es una economía que no está dañada y que en algunos aspectos, incluso viendo los balances que se están presentando en las empresas, viste, es una economía que no luce dañada o que no luce en peligro. Sin embargo, yo creo que el síntoma inflacionario que estábamos discutiendo antes de empezar el live, ¿viste? Este, con este nivel, repito, aunque no es un nivel alto ni saludable, con este nivel de economía, con este nivel eh, de intercambio en Estados Unidos, no, la inflación no va a bajar. Podrán tener en algún punto menos, de forma muy lenta, muy gradual. Yo creo que algo más que bajar la tasa de interés, que no sé qué hacer, no soy un economista para saber eso, pero algo más que jugar con con la tasa de interés van a tener que hacer para que la economía se enfríe un poco. No está recalentada, es cierto, pero tiene un movimiento, la economía tiene un movimiento que atenta contra los objetivos de la Fed. Este, no sé si es una recesión que va a llegar a impactar en los puestos de trabajo, o una recesión que vaya, pero necesita la economía de Estados Unidos, no sé, me está dando la sensación de que está viviendo una realidad paralela y eso la verdad que no es bueno. Totalmente, Pero para nada totalmente. bueno, ¿viste? Porque después los mercados corrigen, ¿viste? No me refiero a los mercados accionarios, me refiero al mercado en general. Este, Completamente.
ellos en el aire a veces son peligrosos. Y bueno, por eso digo, lo que pasa es que es un juego poco perverso, ¿no? Porque ¿cómo haces para eh, enfriar un poco el movimiento, enfriar un poco la locura, enfriar un poco con la economía? Mm, Primero, ¿cómo haces para enfriar un poco, ¿no? Para que no se vean impactados sectores que pueden dañarse mucho mm, y que después va a ser muy difícil retomar el camino. ¿Cómo haces para enfriarla un poco? Eh, y después, en general, ¿cómo haces para enfriar la economía a un nivel que después no te cueste, este, no te cueste tu laburo extra y arduo para volver a caminarla? Porque después estás en un brete, bajaste la inflación, capaz que la bajaste un punto y tenés la economía parada. Bueno, creo que es un trabajo de quirófano mm. el que tienen que hacer, este, pero creo que si a estos niveles económicos la inflación no va a bajar. Este, Esto el mercado lo detecta, te das cuenta de los movimientos del mercado, los movimientos laterales, los movimientos Mm, a ver, hoy se conoció el dato de inflación. No fue malo para nada, era esperado por el mercado. mm, Obviamente que el mercado es tan grande, tan grande, tan grande que aunque una partecita lo vio con euforia al principio, el pre-market este, llegó a estar casi 1% arriba. Bueno, ahora tenemos el S&P 500 negativo, ¿no? O sea, esa euforia duró muy poquito porque obviamente es la euforia de unos pocos. mm. Déjame chequear, lo estoy viendo ahora. Dale. Bueno, ahora está en cero el S&P 500. Recién estaba 0,3 abajo, levemente abajo. Ahora lo Ok, tenemos neutro. ok. Este, ¿Sabes lo que te quería preguntar, Loren? ¿Cómo haces en este contexto, ¿no? Para Mm. ubicar el precio del petróleo. No sé si tenés idea de esto, algo. ¿Se ve en peligro? ¿Puede haber una baja o no? Ahora te digo porque lleva 2 días de baja fuerte, Mm. ¿no? Y justo ahora que se conoce la inflación, también está bajando, no fuerte, pero considerablemente 1,7 negativo el precio del crudo. Sí. ¿Puede impactarse en algo el precio del crudo para arriba o para abajo? Este, con este nivel de economía en Estados Unidos y con esta inflación que, si bien no sube, no cede. Es muy interesante la pregunta, Gaby, es buenísima. Hace, sabes que no me acuerdo cuándo fue, pero sé que fue hace por lo menos, habrá sido un poco más de un mes o 2 meses. No sé si te acordás que habían comentado justamente que iban a recortar la producción, en este caso de petróleo. Viste que iban a recortar la oferta de petróleo prácticamente. Sí, sí, sí. Este, y llamativamente, yo me acuerdo en su momento, nada, lo primero a ver, lo primero que daba a entender la noticia era un poco esta situación de que obviamente en algún punto eso era un poco, digamos, peligraba un poco también a la economía de Estados Unidos, sobre todo por justamente la inflación y la posibilidad de que, obviamente, si sube el costo, en este caso del petróleo, por consecuente, obviamente, ciertos componentes de los niveles de la inflación, bueno, iban a mantenerse, iban a despegar. Y puntualmente ocurrió un poco lo contrario, incluso. De hecho, un poco desde que se dio la noticia del recorte de la producción en el caso del petróleo, en realidad el petróleo, aún así, a pesar de disminuir en este caso la oferta, no tuvo ningún tipo de rally, de hecho no subió de precio. Lo podemos ver igual, Gaby, si querés. Sí. Si tenés por ahí el gráfico, lo vamos viendo ¿Sabes qué? mientras... Mientras vos hablabas, lo estaba buscando. Dale, Dame un minuto. dale, fíjate tranqui, mientras voy comentando esto. Sí, Y lo cierto es que en su momento, tratando de analizar un poco, obviamente, pues obviamente el petróleo es un commodity en este caso muy sensible, ya lo hemos visto históricamente, incluso con lo que se refiere a políticas del tesoro, muchas veces se han movido ciertos valores teniendo en cuenta obviamente el precio del petróleo, la demanda, la oferta. Lo llamativo fue que en su momento escuché a un analista que en realidad lo que él decía era
¿por qué vamos a considerar que por recortar la oferta suba el precio del petróleo si no hay demanda? Claro. Esa era como la pregunta que se planteaba, y después obviamente comentaba un poco por qué esto de que no hay demanda. Y en definitiva, y ahí es un poco a lo que vas vos también, Gaby, que es esta sensación también de... la sensación la tengo yo también, ¿no? Pero me parece súper interesante lo que comentabas. Esta sensación un poco de estar viviendo como una realidad paralela en algún punto. ¿No? En donde de repente se sigue viendo una cierta demanda en ciertos productos, servicios, etcétera, etcétera. Si bien la producción está disminuyendo, como digo, si disminuye la producción, pero se mantienen los niveles tanto de empleo como de salarios, estamos en una situación de menor oferta, menor producción, pero manteniendo los salarios y el empleo, la demanda se sostiene. Claro. Ese es el principal peligro que tiene obviamente la inflación. Digo, si ese esquema se mantiene de esa manera y no se consigue ir en contra o disminuir los salarios y el empleo, la demanda va a conseguir, digamos, va a seguir por lo pronto. No sé si va a aumentar, pero por lo pronto va a seguir latente, con lo cual no se va a conseguir disminuir la inflación. Ahora, con el petróleo... Y acá sí nos vamos porque en definitiva también tenemos que diferenciar obviamente lo que tiene que ver con la demanda del sector retail, ¿no? A lo que es obviamente la demanda en el sector tanto gubernamental como, digamos, de compañías, ¿no? Digamos, el sector puntualmente, en este caso, a lo mejor más grande, ¿no? Sacando obviamente el sector retail de la economía, creo que el petróleo es un excelente ejemplo de lo que decías vos antes. El petróleo es un activo que claramente nos muestra que sí hay una baja en la demanda. ¿Por qué? Porque hay una baja en la producción. Claro. Y ahí tenemos una gran diferencia, que es la siguiente. Si nos referimos al empleo y nos referimos al salario, esas dos alas del sector sí son muy propias del sector retail. Pero si nos referimos a la producción, el que produce es el que está arriba, ese es el productor, ¿no? No es el sector retail necesariamente. Claro. Entonces, ahí, justamente en el petróleo, como dijiste vos, es un excelente ejemplo en donde se ve justamente esta gran diferencia que hay ahora, y que de hecho es una diferencia que... yo algún día hablé de esto, no me acuerdo cuándo, pero en algún momento en algún live de análisis fundamental charlé de esto, lo podemos volver a tocar porque es incluso llamativo, porque no se da muchas veces en la historia esta situación en la cual haya claramente una baja en el sector productivo, pero se mantengan a flote tanto el sector laboral como el sector de los, digamos, como los salarios. Y eso justamente se ve en lo que decís vos del precio del petróleo. Si tenés el gráfico por ahí, veámoslo. Lo tengo. ¿Vos te acordás qué fecha fue el anuncio del recorte de la producción de petróleo o de la oferta de petróleo? Lo voy a buscar. Ahora vamos a ver en el gráfico si coincide. Yo no me acuerdo, pero que comparto ya la pantalla y lo vemos. En marzo fue. Sorpresivo recorte de la OPEP. Ahí está, justo en la caída esta. A ver, ahí había tu pantalla, que no estaba ahí. A ver. Bueno, exactamente. O sea, en realidad, fíjate, claro, a partir de marzo cae, después sube, pero se mantiene lateral. Claramente, o sea, lateral y con caída, digamos, sin fuerza, ¿no? Sí, sí. Y fue muy llamativo ese momento, porque hubo ahí una gran controversia, pucha, va a subir el petróleo a la goma, la inflación un quilombo, la economía real, etcétera, etcétera, ¿cómo van a hacer? Me acuerdo que fue claramente una medida, fue obviamente una medida, obviamente medidas estratégicas, ¿no? Pero llamativamente no hubo un alza en el precio del petróleo a partir de esa medida. Y como decía recién,
tiene puntualmente que ver con el sector no solo gubernamental, sino productivo. ¿Por qué? Porque tenemos se está cortando el crédito enormemente, mientras obviamente tenemos una tasa de financiamiento que es carísima. Entonces, puntualmente el sector productivo sí está viendo claras caídas en la economía real. Y por eso mismo, vos podés recortar, es lo mismo que el caso de Bitcoin, ¿no? O sea, para ponerle un paralelismo, todos sabemos que Bitcoin es una moneda que nosotros, por ejemplo, tenemos los halvings y los halvings reducen a la mitad la emisión de Bitcoin, entonces cada vez hay menos emisión y al haber menos emisión se supone que si sigue habiendo demanda y tenemos menos oferta, el precio va a tender a subir. Estamos todos de acuerdo con eso, es regla de oferta y demanda de primaria, o sea, no tenemos mucho análisis para hacer con respecto a eso. Ahora bien, ¿qué efecto positivo puede llegar a tener un recorte en la emisión si no hay demanda? Claro. Es tan sencillo como eso, digamos, y ahí tenemos un aspecto muy interesante que es justamente ese. En estos casos, lo que nosotros estamos apuntando puntualmente con nuestro análisis de la economía real es a tratar de identificar la demanda, a identificar efectivamente dónde está la demanda, en qué está la demanda y si efectivamente hay una cierta demanda. Y yo creo que esto que vos traes ahora del petróleo, que es muy interesante y la pregunta es muy buena, creo que justamente refleja eso, justamente nos refleja efectivamente el nivel de demanda que hay en el sector productivo. No igual en el sector retail. El sector retail, como decía recientemente, dentro del sector retail hay más demanda de servicios, los salarios se mantienen en perfectas condiciones, al igual que el empleo. Digo, y por eso no estamos viendo esa recesión todavía. Si voy, no sé, o le pregunto a alguien en Estados Unidos, che, ¿estamos en una recesión? No, loco, la verdad que nada que ver. O sea, no hay una recesión ahora en Estados Unidos. Está claro que no hay una recesión, si no estaríamos todos hablando de esto seguramente. O lo veríamos en los gráficos, etcétera, etcétera. La recesión se ve, se siente. O sea, no, claramente. Esto vos ya, Gaby, me imagino lo viviste incluso varias veces muchas más veces que yo. No estamos en los momentos de hablar que estamos en una recesión en Estados Unidos. Para nada. ¿Cómo vamos a hablar de una recesión si se mantiene la demanda en el sector retail, que es el sector en donde primero se ve la recesión? Claro. Ahora, el sector productivo claramente disminuye y está posiblemente en territorio recesivo. ¿Por qué? Porque al sector productivo sí le impacta mucho más directamente las tasas de interés. O el acceso o el no acceso, en este caso, al crédito, la facilidad de acceso al crédito. Primero empieza por el sector productivo. ¿A dónde se contagia eso después? Bueno, se va a contagiar al retail. Esa es por lo menos mi proyección. Por eso hablo de que o vamos a ver una cosa o vamos a ver la otra. Las posibilidades son dos. O vemos que la inflación se mantiene y la Fed tiene que ser cada vez más restricta con sus políticas monetarias, y ahí a lo mejor veremos algún tipo de reacción de los mercados de riesgo, o bien, finalmente, le va a llegar la recesión al sector retail. Si seguimos así, a este paso, yo creo que va a ser un poco eso la situación. Le va a llegar evidentemente la recesión en algún momento al sector retail, desde el trabajo, desde los salarios, desde su capacidad de consumo. Bien, por el momento no se ve eso, pero el gráfico del petróleo sí nos demuestra en realidad cuál es la situación del sector productivo. El retail no sale a comprar petróleo, chicos. ¿Quién de nosotros salió a comprar un barril de petróleo algún día? O sea, quienes mueven el precio del petróleo son efectivamente el sector, puntualmente el sector productivo. Y en este caso, obviamente, maniobras de quienes extraen el petróleo, etcétera, etcétera. Es un mercado súper amplio que ha tenido maniobras maniobras. Bueno, Gaby ha hablado un par de veces también de maniobras desde el gobierno de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Hay mucha manipulación en este mercado, puntualmente con lo que refiere al petróleo. ¿Por qué?
Porque el petróleo es un gran componente dentro del sector productivo. Bien, lo que yo veo es que literalmente si hubo un recorte en la oferta del petróleo desde marzo y el precio del petróleo no subió, es porque no hay demanda. No hay mucha más vuelta que eso. Entonces, el petróleo creo que lo que nos muestra es eso, es que hay una parte del sector bastante central e importante en donde claramente, que es el sector productivo puntualmente, en donde no hay una demanda. O sea, claramente la recesión más o menos está llegando ahí. Después hay que ver si efectivamente se contagia y qué tan fuertemente, con qué nivel de gravedad, por así decirlo, a los sectores más retail, a los sectores puntualmente al ser humano, a la gente, a los trabajadores, Claro. a la rueda, ¿no? En este caso de la rueda de la sociedad, ¿no? Pero bueno, muy interesante, Gaby, que traigas la pregunta, fue excelente, la verdad. Una muy buena pregunta, porque aparte acá la verdad es que no tocamos mucho lo que tiene que ver con el petróleo y ni siquiera el precio. Nunca vimos mucho, creo que el gráfico del petróleo. Capaz alguna vez, pero no Y nos alguna vez detenemos mucho acá. creo que alguna vez sí lo hemos visto. Me parece, porque yo lo tenía medio tuneado, pero me parece que muy hace mucho, muy hace mucho. Bueno, hace Bien, mucho quiero decir. perfecto. Y se me ocurrió traerlo hoy, porque bueno, como estamos hablando de recesión y hablando de todo ese tipo de cosas, creo que juega un papel muy importante. Sí. Te puede brindar muy buena data el nivel de precio del commodity, el commodity por excelencia, ¿no? Diría yo. Al menos por ahora. Por eso te quería preguntar acerca de esto. Estaba muy interesado en conocer tu opinión. Bueno, Bien. la verdad que sí. Bien, perfecto. Sí, Así que bueno. a ver, desde un... Sí, decime, Gaby, sí. No, por otro lado te quería decir que, bueno, creo que ya lo dije, lo había mencionado, los mercados no reaccionaron de ninguna manera a la noticia de la inflación. No, ni bien ni mal. Ok. Me lo habías preguntado, te lo había respondido y me olvidé que te lo había respondido, bueno. Sí, veamos de última hora un ratito algún que otro gráfico y vamos Sí. cortando. Sí. Yo lo último que quería decir era eso, ¿no? Justamente para sorpresa de mucha gente, incluso en un principio para mí, pues yo también pensé que con el recorte de petróleo en un principio, bueno, esto, digamos, claramente va a traer un alza en el petróleo, por lo tanto más problemas de inflación en Estados Unidos. En realidad no fue tan así justamente por esto que comento, en realidad. No hay una demanda para ese recorte de precios, perdón, de ese recorte de producción, con lo cual no llegó efectivamente... A ver, si la economía real estaría funcionando como funcionaba en el 2021, o con el acceso al crédito, con las tasas con esos niveles de tasas, un recorte en la producción de petróleo lo dispara a la luna. Claro. Lo dispara a la luna. O sea, es así, ya lo sabemos. Ha pasado otras veces también. Y claramente hubiera sido un gran problema porque justamente genera mucha inflación que aumente el precio del petróleo. Bueno, en este caso, lo que decía Gaby recién y un poco lo que les comentaba yo, en realidad creo que lo podemos tomar incluso como un indicador en este caso. Es un indicador también de poder ver un poco cómo está la economía real, sobre todo en el sector productivo, en donde un recorte de la oferta no consigue hacer que el precio aumente. ¿Por qué? Porque claramente no hay demanda. Es básico, digamos. En ese sentido creo que, no sé si la conclusión no es algo básico, pero sí esta cuestión de ley de oferta y demanda. Lógicamente, si un producto disminuye la oferta y la demanda se sostiene, aumenta el precio. En este caso, si se disminuye la oferta y el precio ni siquiera, no solo no aumenta, sino que posiblemente incluso baje, claramente hay un gran problema en la demanda, ¿no? O por lo menos hay un problema, pero una gran disminución en la demanda. Por lo tanto, no fue, digamos, visto desde este sentido, no es un problema para la inflación en Estados Unidos. Visto desde otro lado, nos habla de que claramente hay un sector importante de la economía real
que está bajo, que no puede, digamos, que no tiene demanda básicamente, incluso obviamente en el petróleo, que es un componente esencial y súper demandado en el sector productivo a nivel energético, ¿no? Este, Así que espectacular. Fíjate, Gaby, que creo que ahí se te minimizó Sí, el... me Sí, cayó, espérame. ahí va. Nada, quería ver un poco, incluso algunos movimientos un poco bruscos que vi, en realidad recién antes de arrancar el live, un poco en Bitcoin, que se estaba moviendo en realidad mucha volatilidad, ¿no? Creo que antes de arrancar el live estaba por los 26.800, 26.900 y rápidamente vi que el precio empezaba como a recuperarse de alguna manera. No lo estoy siguiendo, no lo estoy viendo ahora, o sea, pasó capaz media hora, 40 minutos de esta charla y no lo Sí, seguí, sí, así vos que... sabés que recién, cuando vos estabas, antes de compartir mi pantalla, le di un vistazo, que me formando una vela espantosa, totalmente volátil, como vos decís. Ahora te la muestro. A ver, Ya sí, que, sí, sí. no acuerdo que lo tenía aquí. Acá, Mm, mirá, está formando una vela diaria con un doji, que son las velas que horribles, ¿no? Que lo dicen. Bueno, yo mucho por las velas no me guío, pero la vela es fea. Ahí mm, está, esta, mirá. mm, Antes que por la mañana lo teníamos al Bitcoin acá arriba de $28.000, y ahora lo tenemos en 27.500 casi. mm, Pero estuvo por abajo mirá, estuvo por abajo del soporte que yo tracé, en el cual tuvo un rechazo otra vez hoy. Y mm, si este soporte lo veo fuerte, por eso si se llega a romper, ahí lo mismo que hablábamos, creo que no cuando fue Loren ayer, mm. por ahí abajo, chicos, veo un short con fuerza, ¿no? Pasa que tiene que romper eso primero, si no, no me animo a anticiparme. Pero también, ojo, corre el riesgo lo que dijiste ayer, Loren, que pase esto, ¿no? Pero para abajo, que te meta Ujú. 3 velas para acá y te ve Sí, en sí, una no. noche Sí, sí, sí. o en 24 horas se te vaya a 20.000 Mm, y no te agarró, no te dio ni en un gráfico de 4 horas, tengo un gráfico de 1 hora, te dio la oportunidad de poder entrar. Bueno, mm. si me pasa eso, Siempre van a haber más como oportunidades, ¿no? gajes del oficio, sí, 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 sí. sí, la verdad que sí. Sí, sí, sí. Este, ahora, si no lo puede romper, lo veo que va a ir a buscar los 32, por lo menos. Bien, Si no lo puede romper, ¿no? Por abajo de ahí sí veo. Es más, hasta los 20.000 puede llegar incluso. bien, perfecto. Eh, si ya estás en short, como estabas, no sé qué hiciste con esa posición, yo la mantengo porque ya está vendido. Así que Sí, sí, sí. mantenerla. Bien, Eh, bien, bien, bien. no te voy a decir lo que tenés que hacer justamente a vos, pero yo lo que haría en tu lugar, quiero decir. Sí, ya está. Si estás verde, estás en positivo, mantenerla con un break-even y ya está. Sí, Porque totalmente, totalmente. o a lo mejor un poquito más elevado el break-even para sacarle algún pedacito en caso que suba. Ujú. Sí, sí, Eso, sí. bueno, anda viéndolo a medida que. Pero bueno, los activos volátiles tienen esta contra, ¿no? Que a veces te quedas encerrado casi sin darte cuenta. Te diste vuelta o fuiste a almorzar, cuando volviste, te quedaste encerrado. Totalmente. Sí, me ha pasado, ¿eh? Me ha Ujú, pasado. ujú. Este, ¿Sabes Bien, cuándo me bien. pasó? Aunque te parezca mentira, me pasó una vez con el Merval, en el 2019. ¿Te acordás el día de las PASO? Uf, sí, sí, sí. Bueno, el día de las PASO, que fue ese lunes negro, el viernes anterior, el Merval subió un 10% Mm. a la tarde y yo me shorteé a media mañana. Salí de la oficina, fui a almorzar, cuando volví estaba 7 u 8% arriba. Quería morir, me digo, pero ¿cómo puede ser que esto? Y el domingo había elecciones, dije, bueno, alguien está manejando encuestas que yo no, ni por asomo me estoy dando cuenta. Mm. Este, por suerte me quedé sorteado y el lunes yo pensaba, digo, bueno, si el lunes esto me da la chance de salir, me dejo la puerta abierta, salgo, aunque sea en break-even, y ya el domingo vi que el, el dólar había explotado, ya había casa de cambio hablando el domingo de noche, a ver, bueno, Sí, 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 una sí, sí. catástrofe. Así que Impecable. bueno, pero fue casualidad, ¿eh? Mirá que yo estaba rogando que baje un poquito el lunes para poder salir. Y Claro. terminé haciendo un trade de la hostia, pero bueno, totalmente. Pasa que en- entré con timing, porque fíjate que entré un día antes, hábil, ¿no? Un Mm. día antes, o sea, me sorteé un día antes que todo se caiga.
O sea, no tuve tal mal timing, pero por algún motivo compré y ahí un momento, o sea, me shorteé y en ese momento empezó a subir, sin pausa. Sí, Cuando volví a la tarde ya estaba encerrado y no tenía otra forma que esperar. Digo, bueno, espero el lunes, si todo sigue subiendo voy a salir a pérdida mal, porque ya estaba bastante abajo, ¿viste? Cuando vos te shorteas en el Merval, te shorteas apalancado. claro, Bueno, casi todos los shorts son apalancados, ¿no? Entonces, ¿viste? Digo, la desgracia. Bueno, después pasó lo que pasó. totalmente. Así que bueno. Sí, muchas veces hay gente, a lo mejor gente que... A lo mejor hay alguien por ahí que tenía un par de órdenes de short un poco más arriba, ¿no? A Yo creo que lo veces... manipularon. Yo Sí, creo que el estuvo viernes lo remanipulado, manipularon. tenía... Sí, completamente. Sí, sí. Porque el Merval es. Mira, vos es que el Merval no es un índice muy manipulado porque no es muy interesante. Claro, claro, No, claro. no es muy. En algún momento lo fue, pero no es muy interesante. Pero en algún momento alguien saca tajada. Mm, Y como es tan fácil de manipular, porque es un mercado tan chico, vos claro. pensás que en esa época, pensá que el volumen medio en esos años era de 5 millones, 5.000 millones. O sea, nada, de pesos, ¿no? Mm, Obviamente. Nada, nada. O sea, tiene poco volumen, cualquiera con buena espalda te lo maneja fácilmente, no es el Dow Jones, no claro, es el claro, S&P claro. 500. ¿Eh? Este, Así que bueno, pasó eso, tuve un fin de semana espantoso, pasé, bueno, el lunes se descomprimió todo. Tremendo. Tremendo fue, sí, sí, tremendo. No me lo voy a olvidar, fue el 2019 y lo tengo siempre presente. Qué bueno. Así que Bueno, bueno, genial. Experiencias, experiencias, suman, experiencias, siempre. sí, sí, son experiencias, sí, Y sí, sí. sí. Sí, no, yo estaba ¿Sabes en cuál cualquier es? otro lado. Me acuerdo de ¿Sabes? esas pasos, estaba en Paraguay, de gira. De gira con mi Vos banda sabés que, estaba. qué lindo, qué lindo. Vos sabés que la experiencia cuál es, que cuando vos estás en un mercado que es fácilmente manipulado, hay que tratar de no intervenir cuando suceden estos hechos, ¿no? Mm, Elecciones, bueno, cualquier tipo de acontecimiento que pueda llegar a alterar este, significativamente un índice, ¿no? Este, claro. si no es muy manipulado, si es un índice con mucho volumen, tal vez el peligro no es tan latente, pero cuando es chico, que cualquier gran player te lo puede manejar, yo me descuidé ahí, no tuve eso en cuenta, no imaginé que alguien podía manipular el Merval, pero bueno, yo creo que lo hicieron. Yo Mm, creo que lo hicieron porque, eh, qué sé yo, no sé, una elección este, muy, o sea, el cambio podía haber sido fuerte, habían pasado 4 años de un gobierno que acertó en algunas cosas, hizo agua en otras, mm, entonces la expectativa era muy grande. Eh, entonces yo creo que el mercado se manipuló ahí, ujú. o lo manipularon, lo manejaron y Sí, sí, sacaron sí, sí, stop sí. loss a morir y después, bueno, Sí, 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 sí. Épico. la verdad que sí. Bueno, Bueno, chicos, espectacular. Espectacular, Gaby. Impecable. El viernes hago el live yo. ¿Sí? Igual que el perfecto. viernes Sí, pasado, sí, pero este viernes olvídate. 14:30. Así Viernes que relajado. bueno, sí, 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 viernes relajado, tranqui, ya con todas las noticias encima. Así bueno, tenemos obviamente ahí para comentar un poco más de lo de hoy. Y bueno, y otra cosita más, que después seguramente la comente a lo mejor el viernes o el miércoles que viene, aprovechando que estamos con Gaby. Van a haber algunos cambios también acá en el Discord, después les iremos comentando cuáles son, pero esténse atentos ahí Ah, es verdad, sí, al sí. tabloncito de anuncios que vamos a ir posteando por ahí a medida que vamos definiendo algunas cosas. Todo para mejor igualmente, son todas, Sí, sí. obviamente, todos, digamos, seguimos progresando, sumando cosas, viendo formas también no solo de ordenar la información, sino de poder abarcar algunas cosas más que también vemos que hay demanda, que hay gente que las pide, que les viene bien, así que, bueno, un poco estamos trabajando con eso. Así que fenómeno, Gaby, Bueno, nada, buenísimo. bueno, nos vemos, Loren. Dale, un abrazo grande para todos, chicos. Abrazo. Abrazo grande. Chicos, nos vemos el viernes. Dale, Ah, nos vemos. Chau, besito. chau. Chau, chau.